Bueno, debido a la débil transmisión que tuvimos hace un momento, me dio la tarea de realizar este video para complementar lo ya expuesto. Y bueno, nuevamente retomando, tenemos la realización precisamente de estas dos actividades, que son fase 3, fase 4. La primera consiste en 3 apartados, que es el incluir una tabla. Posteriormente se va a realizar un diagrama de flujo. Y por último, nada más y nada menos que tenemos que tomar en cuenta las actividades anteriores para poder conformar un video. Y como primera instancia, tenemos que tomar en cuenta que es indispensable conocer nuestro proyecto, qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a llevar a cabo para poder ejecutar todas las actividades. Como primera instancia hay que hacer una redacción de todas las actividades que tenemos contemplado realizar. Y para ello, antes de poder llevar a cabo nuestro llenado de la tabla, es importante destacar cuáles son las etapas en las que se comprenden esas actividades. Pues son en 3 y precisamente consta de las actividades previas, que es la primera etapa, que son aquellas actividades donde llevamos una preparación tanto de lugares, materiales, así como lo que es todo la planeación inicial, porque la planeación se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Entonces sería una planeación inicial donde ejecutamos la redacción o establecimiento de nuestros objetivos general, de los específicos y las metas que ya se llevó a cabo en la fase número 1. Posteriormente damos a comprender que tenemos que elaborar un listado. Este listado de actividades comprende lo que ya mencioné, pero además debemos identificar aquellas que son las generales o las actividades principales que vamos a desarrollar en este proyecto. Por ejemplo, el diseño de carteles, el diseño de nuestro plan de trabajo, gestiones, etc. Entonces, ya estableciendo esto, tenemos en cuenta que son la primera etapa comprende toda la preparación de los escenarios, desde los materiales y las gestiones, y tener todo listo, personal capacitado, personal ya sea que se tenga pensado la distribución, las funciones a realizar, todo lo que comprende esta organización como tal. Y ya teniendo esto, vamos a las actividades de la etapa número 2. Esa etapa número 2, no menos importante, son las de desarrollo, y como su nombre lo dice, son cuando ya se está llevando a cabo o desarrollando nuestro proyecto de la implementación de, por ejemplo, si ya están las pláticas informativas, ya estás acercándote con las personas de los residentes, y en ese caso tu proyecto ronda alrededor de aquellas actividades donde involucran vecinos, ya sea para la organización, pero si llevamos a cabo un proyecto de recuperación de algún sitio y tenemos en cuenta y la limpieza, pues todo ello ya se está llevando a cabo como tal. Ya hubo una preparación anterior donde estaba la organización y distribución de recursos. En esta etapa número 2 ya llevamos como tal a cabo la limpieza, por así decirlo. Y ahora las actividades, las últimas, que no son menos importantes, pues esta etapa de concreción, como bien dice el nombre, concretó, ya terminó, ya se llevan a cabo. Ahora, ¿qué sucede? Que el equipo de trabajo se reúne para poder hacer donde exponemos nuestra experiencia alrededor de nuestro desarrollo de las funciones debidas. Pues entre ello implica las experiencias ante dificultades que se pudieran haber presentado y cómo se resolvieron cada una de ellas. Los demás integrantes del equipo, pues estamos a la escucha y posteriormente emitimos una opinión para, digámoslo así, tener esta respuesta ante algún suceso que se pudiera presentar nuevamente, ya sea de la misma forma o inclusive de otra magnitud, con mayor pues dimensión, por así decirlo. Entonces esa etapa número 3 viene siendo una retroalimentación entre todos, donde puede ser no nada más dificultades, sino se agregan aquellas situaciones donde
el campo fue muy favorable, donde todas las actividades ya previamente contempladas pues salieron de maravilla, todo estuvo a la perfección y se transmite el cómo se llevó a cabo esta realización. En ello pues se adoptan o se realizan acuerdos para poder establecer estrategias, ya sea para mantener estos buenos escenarios o todo lo contrario, para poder erradicarlos o reducirlos. Entonces es importantísimo en esta etapa porque en ella se hacen ajustes para las otras dos y anteriormente mencionadas. Se hacen estos reacomodos, se adoptan buenas prácticas y con ello se reestructura la etapa número 1, en donde pudo haber tenido algunas áreas de oportunidad que no percibimos en ese momento. Entonces, ya conociendo estas 3 etapas en que consisten, ahora sí, vamos a lo que nos ocurre, que es la elaboración de esta tabla, donde vamos a llevar a cabo como tal una redacción. Ya que existe esta elemental distribución, debe de contener toda la información de una forma bien explícita como nos lo expresa en la actividad. Sin embargo, por esta ocasión vamos a hacer un cambio, a hacer un orden en el orden, donde vamos a desplazar la columna de los recursos. En la fase número 3 se deben de incorporar, como siempre, la portada que identifica a la actividad en sí, donde llevan los datos que comúnmente ya conocemos, y posteriormente debe de contener una tabla, la tabla establecida que hace referencia a los apartados de actividades, tareas y recursos. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Además de ello es un diagrama de flujo, un video y por último el apartado de referencias para poder dar respeto a los derechos de autor, ya sea que se incorpore información de alguna fuente de consulta o en su caso se haga uso de alguna fuente como orientación, así como esos espacios que son orientativos a su realización. Como primer apartado, hablando de la tabla, tareas y recursos, ¿qué es lo que se va a realizar? Como primera instancia, les recomiendo el efectuar una lluvia de ideas. ¿Para qué esta lluvia de ideas? Pues precisamente para poder vertir todas aquellas actividades que ustedes que venga aquí a su mente. Por eso es una lluvia de ideas consiste en hacer un listado o anotar todas aquellas ideas o pensamientos que vengan a nuestra mente, esos pensamientos que están orientados hacia un tema en sí y que no nos vamos a dar esa oportunidad o tiempo para poder pasarlos por la razón. Es decir, así como fluyen, se anotan sin estar pensando o evaluando si es viable o no es correcta, sino que simplemente se anotan. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. ¿Qué vamos a poder vertir en esa lluvia de ideas? Pues todas aquellas actividades que se conforma tu proyecto. Es decir, tendrás que traer a tu mente qué actividades tendrás que llevar a cabo para poder cumplir con tu objetivo general, el objetivo general de tu proyecto. No importando si es en cualquier tiempo, sino de repente viene a tu mente, no sé, por ejemplo, entonces tenemos que tu proyecto, ¿qué es lo que se va a realizar? Pues vamos a poner en esta lluvia de ideas, tu proyecto lo vas a tener que, por lo tanto, tu proyecto lo vamos a dividir en actividades. Vas a tener que realizar un análisis profundo sobre aquellas actividades que componen a tu proyecto. Esas actividades deben de ser de forma general. Después de que hayas terminado de realizar este ejercicio de la lluvia de ideas, ahora es el momento de que vamos a analizar cada una de las
actividades que integraste en ella y pasarlas por lo que es la razón. Es decir, vas a evaluar cada una de estas para poder discernir o pensar si es viable, o sea, si está en lo correcto, si forma parte de las actividades que ya tienes pensado establecer para implementar en tu proyecto. Ya que determinaste, ahora es el momento de realizar, poner un orden en ellas. Por lo tanto, para que podamos realizar una actividad o alguna tarea, lo importante, como primera instancia, es saber por qué estamos haciendo o qué es lo que estamos haciendo, para qué nos sirve, qué función tiene. Y como vimos ahorita, pues esta herramienta, este cuadro de tareas, actividades y recursos, nos es muy útil para nuestro proyecto porque nos ayuda a planificar, a darnos cuenta y organizar de manera ordenada aquellas actividades paso a paso que componen nuestro proyecto. ¿Cuál actividad se va a llevar primero? ¿Cuál le continúa? Y con ello ya tendremos un panorama más amplio, una visión más detallada. Y ahora con ello lo vamos a complementar aún más porque vamos a integrar recursos. Y bueno, entonces, por lo tanto, el objetivo de este espacio abierto para el aprendizaje es al aprender a redactar esta tabla de actividades, tareas y recursos de una forma clara y sobre todo muy precisa. Como primera instancia, comprender los conceptos clave. Y ya vimos la funcionalidad de esa tabla. ¿Y qué es una actividad? Bueno, pues como primer punto, que una actividad es aquella acción que en este caso, al ser principal, no estamos siendo muy específicos, sino que nos vamos a referir a esas acciones que son grandes o que de forma general, pues, que se van a llevar a cabo en la implementación de tu trabajo. Y por ejemplo, un ejemplo de actividades, vamos a ponerlo aquí. Entonces, una actividad es igual, veamos, vamos a poner así, a una acción grande. Lo voy a poner de esta manera para que se pueda distinguir de las tareas. Una acción grande, y pues sería un ejemplo de ello. Vamos a insertar un salto de línea y vamos a pensar que es, pues, organizar una campaña. Ese es un ejemplo de ello. Ya sea una campaña de reciclaje, una campaña de vacunación a los perritos o para controlar la natalidad de los mismos. ¿Okay? Entonces, ya tendríamos con esto un ejemplo. Nos damos cuenta en el ejemplo que vuelvo a repetir la misma forma de iniciar la redacción con un verbo en infinitivo. Entonces, de esta forma quedaría. De forma concreta, las acciones a seguir son: tu proyecto lo vas a dividir en actividades. ¿Y qué es una actividad? Pues una actividad es una acción grande, de forma general se puede decir. Y como ejemplo tenemos a organizar una campaña de reciclaje, iniciando con un verbo en infinitivo. Con ello marcamos qué es lo que se va a realizar.
Ahora, el siguiente paso, vamos a tomar cada una de las actividades y las vamos a ordenar. Posteriormente, cada una vas a repetir el mismo paso que anteriormente hicimos. Cada actividad la vas a dividir en tareas. Posteriormente de ello, te preguntarás, ¿y qué es una tarea? Pues una tarea, ahora vamos a entender por qué puse ese concepto. Una tarea es aquella acción, por aquí, vamos a poner una acción, pero es lo contrario a las actividades, es una acción más pequeña. Más pequeña. Dado lo anterior, establecimos que las tareas son aquellos pasos, por decirlo, son los pasos más pequeños que necesitas para poder completar cada una de las actividades. Y un ejemplo lo vamos a plasmar de la siguiente manera. Ejemplo, y le vamos a agregar un salto de línea. Posteriormente, siguiendo el anterior, donde habíamos establecido una campaña, vamos a poner que esa campaña, dividiéndola en tareas más pequeñas, en acciones más pequeñas, que son las tareas, se compondría pues de diseñar carteles. Ya estamos viendo que es una acción más específica. Agregamos otro salto de línea. Sería, ya habiendo diseñado los carteles, vamos a distribuirlos. Distribuir. Distribuirlos. O distribuir. Agregamos otro salto. Y por último sería esta acción. Dentro de ella pues será estar en contacto con centros de reciclaje. Y con ello ya tenemos una de las actividades dividida o construida por tareas. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Ahora, ya teniendo lo anterior, donde cada una de las tareas la dividimos, perdón, las actividades las dividimos en tareas, procedemos a continuar a analizar nuevamente, pero cada una de las tareas. ¿Y qué es lo que te vas a preguntar? ¿O qué es lo que vas a llevar a profundidad en el pensamiento? Vamos a especificar todo aquello que necesitas para poder llevar cada una de tus actividades y tus tareas, como lo es voluntarios, carteles, bolsas de reciclaje, etc. Pero deben de ir clasificados por tipo, como en este caso, los recursos. Entonces vas a determinar qué recursos necesitas para llevar a cabo tus actividades y tareas. Dentro de los recursos tenemos la clasificación de los recursos tecnológicos. Entonces, por cada una de tus tareas vas a llevar un análisis para poder identificar aquellos materiales que vas a requerir para llevar a cabo dicha actividad o tarea. Entonces, ¿y cuáles son los recursos tecnológicos? Vamos a establecer aquellos que son tangibles. Vamos a pensar en objetos que puedes tocar, es decir, aquellas computadoras, las computadoras, pueden ser también impresoras,
router, todo ese tipo de objeto tecnológico, pero que lleva como tal una finalidad en el área de innovación. Okay. Ya estableciendo lo anterior, vas a entender qué son los recursos tecnológicos. Posteriormente tenemos los recursos materiales, que comprenden, por ejemplo, digamos, aquellos carteles, papelería en sí. Todo lo que es papelería entra dentro de este rubro. ¿Qué más? Herramienta. Pero además de lo que son objetos, en este espacio vamos a llevar también a considerar inmuebles, es decir, casas, lugares, espacios geográficamente establecidos, donde vamos a, por ejemplo, si vas a llevar a cabo alguna plática, en qué escuelas o lugares o comunidades se van a llevar a cabo, o si va a ser dentro de un recinto religioso, algún plantel educativo, etc. Aquí se van a poner todo lo que son esos lugares. Entonces, ya teniendo esto, entraría también aquí lo que son mesas de café, mesas, sillas, ya sea que vayan a ser rentadas o compradas, escritorios, entraría también lo que es uniformes, cafés, etc. Y en los recursos humanos tenemos considerado colaboradores. Hay colaboradores que son de forma directa, que pertenecen a nuestro equipo de trabajo, pero también hay colaboradores externos, hay que también considerarlo así. ¿Cuáles son los colaboradores externos? Pues son aquellas personas que se integran con el mismo propósito, en la misma jornada, quizá con nosotros palmo a palmo llevando a cabo algunas actividades, pero como tal no pertenecen a nuestro equipo de trabajo. Es decir, aquellos asesores o especialistas en la materia y que son, por ejemplo, empleados de la Secretaría de Salud, que de pronto nos apoyan para poder llevar a cabo esas pláticas o extender de manera más a profundidad dicho tema, y que da más certeza o confianza en la transmisión del mensaje. En ese espacio de financieros tenemos pues lo que es todo aquello que es el dinero, las finanzas, pero aquí, a diferencia de los demás, vamos a contemplar dos apartados. Y es por ello que esta columna la vamos a dejar hasta el final, es decir, a la última columna del lado derecho, porque la vamos a dividir en dos tantos, en lo que es el concepto y también la cantidad. Aquí vamos a establecer la cantidad a pagar. Cantidad a pagar. Listo. De esta manera pues ya quedaría un poquito más claro y de forma visualmente más comprensible. Esos son los conceptos que como primera instancia tenemos que conocer para poder llevarlo de forma eficaz, porque si de pronto lo hacemos por cumplir no vamos a entender
o darle la función al máximo para que nos es funcional. Pues como pueden observar, es una herramienta muy fabulosa, muy útil y necesaria para tener una muy buena organización y con ello pues alcanzar el éxito. Ahora vamos a ponerlos en la tabla como debe de ser. Me faltó mencionarles un poquito que ya que tienes organizadas tus actividades, vamos a separarlas por fases. Recuerden que o etapas, que son las que establecimos al principio. Actividades previas que implican todas las que se llevan a cabo para la preparación de los escenarios. Es decir, es en esa etapa donde se lleva a cabo conseguir los recursos, dar la capacitación al personal, inclusive considerar también lo de los si llevas a cabo uniformes, protocolos, lleva toda la planeación inicial, desde la redacción de los objetivos, desde la creación de las actividades. Todo eso se lleva un compendio de estructura de manera documental, manuales, reglamentos, equipos de trabajo, cómo van a estar conformados, todo ese tipo de planeación. Y además de ello le sumamos lo que es la gestión de recursos, ya sea ante alguna instancia gubernamental o del sector privado. Y ya que tienes esa clasificación entendida, pues vamos a estar separando las actividades que ya identificamos a ponerlas según la etapa donde correspondan. En actividades previas ya mencionamos que es todas aquellas para la preparación y consecución estamos preparando todo el terreno, todo el escenario. En la siguiente etapa, que son la etapa de desarrollo, es donde ya arrancamos, por ejemplo, si fuera la venta de algún producto, ya iniciamos la producción, ya llevamos como tal la implementación de dicho proyecto. Ya establecido esto, proseguimos con la última etapa, que es la etapa número 3, y son aquellas actividades de concreción. Como su nombre lo dice, de concreción, ya concretó, ya concluyó la etapa de ejecución, donde ya se llevó a cabo todas las actividades como tal. Y en esta última, y no menos importante, es donde llevamos a cabo esta suma de experiencias entre los distintos colaboradores o de parte del equipo y externos, donde se hace esta retroalimentación sobre la manera en que se fue llevando a cabo sus funciones, si de pronto tuvieron alguna dificultad en el trayecto o la ejecución, y pues comparten de qué manera lo solventaron, así como todo lo contrario, si se llevó a cabo de una manera exitosa, sin ningún problema al respecto que se pudiera haber ocupado, pues también se hace un análisis sobre qué es lo que llevó a que tuviéramos un desarrollo pleno con todo a favor. Y con ello pues garantizar que se pudiera llevar a cabo pues esta presencia de buenos eventos de manera más frecuente. Entonces ya estableciendo lo anterior, hay que separar nuestras actividades por esas etapas, ordenarlas y vamos ahora a llevarlas a cabo como tal, al vaciado. Como primera instancia ya veo en el lado izquierdo, vamos a poner lo que son las actividades ya establecidas de manera ordenada y vamos a poner un orden, actividad 1, actividad 2, 3, 4, 5, hasta que terminemos. Okay. Y en la parte superior pues vamos a plasmar, por ejemplo aquí, la etapa a la que pertenece, por así decirlo, y es esta. Entonces esta, y ponemos un colorcito. Ya habiéndolo realizado, pues ahora vamos a poner nuestras tareas. Esta pertenece a la actividad 1, por lo tanto sería la tarea, ya sea que lo quieran de una forma
nombrar de manera práctica con la T de tarea, y sería espacio, es tarea 1.1 porque corresponde a la actividad 1 y la tarea enseguida es después del punto 1. Entonces la siguiente tarea sería 1.2 porque corresponde a la tarea 1, pero es la actividad número 2, 1.2. Y así sucesivamente hasta concluir con la numeración y el llenado del apartado que corresponde. Como podrán visualizar, nuestra tabla se compone de lo que son esta distribución según la actividad que nos... Tomado en cuenta lo anterior, podemos determinar que la estructura quedaría de la siguiente manera. Del lado izquierdo tenemos, en este caso, el apartado de actividades. Es la columna de actividades, la cual vamos a distinguir con un color diferente. Sí los invito a que le pongan amorcito a lo que están realizando, tratando de establecer algún formato atractivo y que sobre todo les sea funcional en el aspecto en que puedan encontrarlas o identificar de una manera pronta esas actividades a llevarse a cabo. Vamos a ver. Sí, es algo relevante porque nos hace agradable a la vista, un excelente diseño, pero además de ello, como lo mencioné, nos es muy funcional para poder identificar o distinguir alguna actividad de otra, no revolver los espacios. Bueno, aquí se van a encontrar las actividades, posiblemente las actividades, las tareas, ponemos los recursos, podemos darse a que lo establezcamos de la siguiente manera. Ya es la imaginación y creatividad de cada uno. Lo podemos unir le podemos poner un color, vamos a poner ese color. Bueno, vamos a poner un color más fuertecito, así que se distinga, y le vamos a establecer un tono de letra pues claro, un poquito más claro, y vamos a ver. A poner así. De una forma más clara, hicimos lo que es este apartado. Que comprende todo esto. Vamos a ponerlo en, ¿qué les parece esta parte? Así quedaría. Guardamos. Como encabezado tenemos la primera fase o etapa número 1, actividades previas, y es donde estamos preparando todos los materiales que vamos a requerir. O sea, en ese caso, esta actividad, ¿en qué consiste? Pues se llama la actividad 1, y como tal la plasmo de una forma correcta o clara, es crear una presentación electrónica. Ustedes establecen de qué tema, o sea, por ejemplo, desarrollo del tema tal, y cada una de las actividades va a estar dividida en ciertas tareas y van a estar enumeradas. Posiblemente tenemos los recursos materiales, aquí le podemos poner inclusive aquí inmediatamente recursos para que se comprenda exactamente a qué hace referencia. De forma centrada. Aquí.
Y por último, tenemos los recursos tecnológicos humanos y que ya habíamos tocado el tema. Al final vamos a poner el apartado de recursos financieros porque vamos a dividirlo en dos apartados, uno que es el concepto y otro es la cantidad a pagar. ¿Okay? Y vamos a hacer un ejemplo de ello. Me dediqué a hacer esta pequeña presentación donde la actividad corresponde a actividad 1, a crear una presentación electrónica y se divide en esas acciones. Las tareas son elegir el software, el buscar información acerca del tema, que es la tarea 1.1. Tarea 1.2 sería redactar las ideas centrales. Tarea 1.3, elegir las imágenes y así sucesivamente. Pero ustedes van a encontrar o van a establecer cuáles son las referentes a su propio proyecto, porque todos los proyectos son diferentes. Enseguida vamos con los recursos materiales, que van a implicar las sillas, mesas, mobiliario que habíamos comentado. Pero quiero que vamos a agregar, no basta solamente con poner mesas, sillas, sino que hay que poner un estimado. Sé que no vamos a tener como tal una cantidad de forma precisa. ¿Por qué? Porque no estamos en la etapa de planeación, así que no se me preocupa en la planeación inicial. Entonces vamos a tener un aproximado. Por ejemplo, si esperas que en la reunión asistan aproximadamente 30 personas, vete un poquito más arriba, le ponemos 32 sillas. Pero así tienes que escribirlo. ¿Cuántas sillas? Nombras cuadernos, ¿cuántos cuadernos? ¿Okay? No hay que dejarlo solamente sin cantidad precisa de lo que tienes contemplado. Puedes ingresar cuantas veces sea necesario las líneas requeridas. Enseguida, eso en este caso lo puse a modo de ejemplo, pero no creen que va a corresponder. Pero en este caso, para poder hacer la búsqueda de información, ¿qué contaríamos en lo que son los recursos materiales? Pues sería, en este caso, pondría la búsqueda de información, sería una silla. ¿Qué van a ser? Pues una silla. O dependiendo si tienen contemplado que sean 2 personas en el mismo turno o horario, pues entonces serían 2 sillas, un salón de clases, es decir, estoy poniendo solamente un ejemplo. 2 sillas, una PC, y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Sería una mesa, 2 mesas, 2 escritorios, 2 escritorios y como por ejemplo nada más. Y después de esto serían los recursos, en este caso tecnológicos, que a diferencia de los anteriores son aquellos que no se pueden tocar, o sea que no los podemos como tal percibir a nivel con nuestras manos. Pues se puede decir una conexión a internet. ¿Qué más tenemos? Internet sería, en este caso, licencias de software. Por ejemplo, si vamos a llevar a cabo una presentación electrónica, tiene necesidad de tener algo más laborioso, no sé, y se van a comprar el Office, por así decirlo. ¿Cuántas licencias? Si no estás llevando a cabo como tal una compra, porque es de software libre, pues de todos modos hay que plasmarlo. 2 licencias de Office, porque son 2 computadoras. Que en este caso pues no es tanto así porque se va a llevar a cabo solamente una presentación. Y si tenemos como tal de forma abierta. Okay. Posteriormente a ello tenemos los factores humanos, los recursos humanos. Y como ya lo mencioné, hay externos e internos. Sí, para poder esta elaboración de esta presentación puedo hacer uso de una persona que me apoye, que se dedique a lo que es
La redacción puede ser un asistente, vas diseñando más o menos, vas identificando qué rol necesitas de personas ahí. Asistente de contenido, ¿no? De creación de contenido, no sé, por así decirlo. Pero sí es importante, al igual, de no establecer solamente asistente de contenido. Hay que poner cantidades como en el ejemplo anterior. Pues sería 2 asistentes, un asistente de contenido o una persona de redacción, etcétera. O que fueras a crear folletos, por ejemplo, o una campaña. Pues aquí tendremos un diseñador gráfico, por así decirlo. Un asistente de contenido y un diseñador gráfico. ¿Ok? Ya determinado esto, ahora sí nos vamos con lo que es los apartados de financieros. Estos apartados de financieros estamos hablando de dinero, pero no solamente vas a componer la cantidad a pagar, sino que tenemos que ser bien puntuales en el aspecto de cuáles son los conceptos que me van a tomar en cuenta. Pues todos los que ya plasmaste, los que tú identificaste aquí, que ya pusimos que las 2 sillas, el escritorio, los escritorios, las 2 computadoras, una computadora, todo esto que pusiste anteriormente, aquí en el caso de internet, vamos a tener que establecer bien, son una mensualidad, ¿ok? O si lo estás contemplando solamente de hacer el pago de de la renta de un PC, por ejemplo, un cibercafé, pues aquí lo estableceré por horas, por mes, por mensualidad, mensualmente. Y que va a ser ya en el apartado de financieros, tuvimos que dividirlo en dos tantos, concepto y cantidad de pagar. Pues aquí, por ejemplo, la renta del mobiliario. Por así decirlo, si tú vas a rentar sillas, no vas a tener que ir a hacer cotizaciones, ¿eh? Eso sí, para que no se vayan a asustar. Renta de 50 sillas, vamos a ponerlo así. Renta de 50 sillas. Y enseguida, ¿cuánto es lo que se tiene aproximado para pagar esas sillas? No, como te digo, no tienes que hacer la búsqueda de información, de ir a solicitar cotizaciones, sino porque estamos a modo de no se va a llevar a cabo como tal en esos momentos. Y además, ya en lo presente, ya no manejan como tal. Es muy difícil en aquella instancia donde nos quieran voy a formular una cotización porque tienen que manejar, ya no se manejan rangos de tiempo muy altos o muy elevados como anteriormente se ponía antes, digamos, hace años, porque todo va cambiando. Entonces de repente hay esa variación de precios, pues sí nos implica unas pérdidas, en todo caso de que haya una alza. Entonces hay que estar al pendiente de eso si no vas a poner. Hagamos el ejemplo anterior, pero con, digámoslo así, esa renta de esas 50 sillas. Si ahorita hago una pequeña investigación de mercado en internet para tener cantidades aproximadas, tampoco muy lejanas, y visualizo que tiene un costo de 600 pesos, por así decirlo, pues considera un poquito más la cantidad. En vez de poner los 600 justos, hay que ponerle unos 700, no sé. Cada uno lo determinará. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para protegernos ante ese tipo de cambios de precios o de proveedores, porque no así decirlo. Entonces, se tiene que poner tanto el concepto, todos los que tú ya nombraste anteriormente, y en los diferentes apartados de materiales y todo ese aspecto, todo eso lo vas a plasmar aquí, en ese apartado de concepto, cuánto y qué cantidad. Cantidad de objetos o de servicios y precio por cada uno de ellos, por cada concepto. En el caso de recursos humanos, aunque bien haya colaboradores externos y que bueno, no me implica un pago, pero sin embargo sí hay que hay que considerar si se va a requerir traslados de este personal, que ya implica un gasto, traslados, puede ser también lo que es botellas de agua, algún breve lunch, no sé, todo esto, porque pues qué eso, ¿no?
nos están aportando tiempo, energía, y sobre todo pues tenemos que generar esa armonía. O en su caso también que en el apartado de recursos humanos, si se va a realizar el pago de servicios, por ejemplo, ese asistente de dirección por mes, ¿cuánto ganaría? Si mencionas, es que apenas voy a iniciar, pues no te me preocupes, recuerda que también hay voluntarios, hay becarios, donde las universidades abiertas, las universidades, pues de forma muy accesible, existen becarios, en voluntariado también. Entonces, ya quedando en ese supuesto, ya observamos que nuestra tabla ya se va completando. Al concluir, ese apartado de financieros pues nos sirve muchísimo, su función es grandísima, porque al hacer la suma de todas las cantidades, se hace o se tiene ya un estimado con un presupuesto inicial pues para la implementación o el arranque de tu proyecto. Espero pues sí les haya servido muchísimo este pequeño, pues una breve explicación sobre la manera en cómo vamos a llevar a cabo la redacción o establecer nuestras actividades en esta tabla de actividades, áreas y recursos, que la cual es vital y que nos es muy funcional, pues para poder ir organizando, detallando de qué manera se van a llevar a cabo tu proyecto, qué actividades lo comprenden y cuál es la estructura básica. Es decir, pues son aquellos pasos grandes, o sea, vamos a pensar en aquellos pasos grandes que se necesitan para lograr tu objetivo, que están divididas en las tareas, se dividen, las actividades en tareas. Y, ¿por qué no pensarlo? Para poder identificar aquellos recursos, pues debemos de hacernos una pregunta. ¿Qué personas, qué materiales, qué tecnología, es decir, qué recursos, materiales humanos, tecnológicos o financieros necesitamos para llevar a cabo cada una de las tareas? Pues hasta aquí en cuanto a lo que es la tabla, sería todo.